oír lo que Dios tiene para quién, para mí o para el que está a su lado. Amén. Dígale, hoy Dios te va a hablar al que está ahí. Dígale, hoy Dios te va a hablar. Dígale, no le tenga miedo, dígale, hoy Dios te va a hablar. Dígale al que está al lado ahí, te traje para que Dios te hable, pero dígaselo también al otro, para que así quedemos todos de igual, en el mismo lugar. Amén. Antes de empezar, déjame decirle, tenemos reunión de caballeros el próximo viernes, ya se la sabe, amén. Ya se la sabe, el viernes en la tarde, mochila y todo lo demás, y luego nos ponemos de acuerdo ahí, amén. Estaremos celebrando el día del niño, haciendo algo para los niños este próximo domingo. Al final del servicio, por ahí la pastora le va a notificar qué es lo qué tipo de traje usted va a usar, amén. Así que, pero usted y yo nos alegremos y nos contentemos con todo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Búsquelo ahí y cuando lo encontremos, démosle un fuerte amén. Romanos, aleluya, capítulo 1, versículo 16. Cuando usted lo encuentre, avíseme por ahí. Amén. Amén. Faltan de este lado, a ver. Romanos capítulo 1, versículo 16. Amén. Amén, dice por ahí. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Cristo Jesús. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Una vez más, para que no se nos olvide, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿El Evangelio es qué? Poder de Dios. Dice, para salvación a todo aquel que cree, y al judío primeramente y también al griego. Hoy quiero hablarle de algo que es muy importante y que usted, yo creo entender lo que me dice la Biblia, usted lo tiene. Ahí donde usted está, puede decirle al que está a su lado el poder que hay en mí. Dígale que está a su lado, el poder que hay en mí. A ver, voy a ver si le dice. Vamos. El poder que hay en mí. Dígale, el poder que hay en mí. Amén. Quiero hablarle de esto que es muy importante para el creyente en este tiempo. Pablo habla a los romanos y él le decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Es poder de Dios para qué? Para salvación a todo el que cree, al judío, al griego y a todos los demás. Amén. Y Pablo habla y dice, yo no me avergüenzo, dice, de la vida de Cristo, porque Evangelio es la vida de Jesús. Evangelio son buenas nuevas. Y cuando vemos Pablo decir esto, él lo decía en cierta forma porque a lo mejor había ciertos personajes de los que estaban cerca de Pablo que se avergonzaban de vivir para Cristo o de hablar a Cristo o predicar a Cristo. Y es algo que Pablo entiende y dice, a mí dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, yo no me avergüenzo de quién soy en Cristo Jesús. Por lo tal entiendo, dice, que es poder de Dios para salvación. Y para el que está perdido, no importa qué es lo que se haga o no importa qué es lo que se hizo, lo importante es que el poder de lo que se hizo le causó ser ¿qué? Salvo. Cuando una persona está en un lugar de riesgo, cuando una persona está perdida o está en un lugar donde hay incendio, donde hay peligro de muerte, donde hay esto, no le importa qué es lo que se usa, lo que quiere es ¿qué? Ser ¿qué? Rescatado de ese lugar. Cuando entonces nosotros entendemos que con conocimiento pleno que vino Cristo a la tierra, murió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, y entendemos, a lo mejor aquel personaje que está en medio de un edificio no sabe quién lo va a salvar, pero aquel que está allá en este lugar ya sabe quién lo salvó. ¿Verdad que sí? A lo mejor aquel está esperando que venga el que sea, el bombero, el policía, el que sea, el licenciado, el doctor, el que sea. Pero en caso nuestro ya sabemos que el que nos vino a salvar fue ¿quién?
Cristo Jesús. Y por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, dice del Evangelio, yo no me avergüenzo de aquel que murió en la cruz del Calvario, yo no me avergüenzo de aquel que fue menospreciado en la cruz, yo no me avergüenzo de aquel que le gritaban, queremos que lo crucifiquen y que queremos que suelten a Barrabás. Yo no me avergüenzo. De repente nos da un poco de pena decir que somos cristianos, que tenemos la Biblia, no sé esto, no lo otro, y de repente le damos a entender a la gente que somos normales como los demás. Las demás personas, y el creyente no es normal, créanme, nos llaman locos, nos llaman esto, nos llaman lo otro, de repente no seremos normal. Para la gente, dice, lo que lee el Evangelio de Dios será ¿qué? Locura, amén. Pero para los que se salvan será ¿qué? Poder de Dios. Entonces entendemos que Pablo decía, dice, a mí no me da vergüenza predicar de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Dice, porque el poder de lo que pasó en la cruz del Calvario y de Cristo resucitado me trajo ¿qué? Salvación. ¿Ven? Y eso hace que nosotros podamos entender que Pablo daba este mensaje a aquellos que de repente les daba un poco de pena, vergüenza, llamarse creyentes o predicar a Cristo resucitado. Espero que usted no sea el caso, porque para nosotros fue ¿de qué? De salvación. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y estar sentado, o resucitar y estar sentado a la diestra del Padre, fue por nuestra causa, fue para perdonarnos, fue para hacer ¿qué? Salvación en nosotros. Y no estaríamos en este lugar si no hubiera sido ¿por quién? Por Cristo Jesús. El poder que el Espíritu hizo que se levantara Cristo de la tumba al tercer día, hizo que nosotros tuviéramos ¿qué? Salvación. Así que a usted no le debe de dar pena mover sus manitas, a usted no le debe de dar pena hablar su boca. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Eso de una otra forma a veces se puede entender al principio, cuando usted ya conoce quién fue el que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. Usted y yo deberíamos de dar el mejor aplauso al Señor que el mejor aplauso al presidente. Deberíamos darle nuestra mejor adoración a Dios y no nuestro mejor grito de gol al que metió allá afuera. No. Cuando uno entiende verdaderamente quién fue y quién es el que nos salvó, el poder que usó Dios, el poder que usó el Padre, usó la vida de su Hijo. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos ¿qué? Vida. No fue cualquier cosa, no fue cualquier acto, dio a su propio Hijo. Cuando usted lo entiende, usted no daría a su Hijo en un sacrificio, lo pensaría, lo dudaría, le preguntaría a Dios, le reclamaría a Dios y tanto cosa, pero por amor Dios lo hizo. No dice que Dios lo hagamos, no, pero ella lo hizo, pero por amor a Dios. Entendamos ese acto de amor y de gracia por medio del Padre, y con nuestra reacción a lo que hizo el Padre y Cristo en la cruz del Calvario, y estar sentado en el trono de Dios, va más allá de nuestro entendimiento. Y lo que yo hago de repente a lo mejor se quedaría corto. La adoración que yo le doy a lo mejor no es la que debería de recibir, a lo mejor me quedo corto, pero en mi fuerza, en mi habilidad, en mi entendimiento, en mi conocimiento, haré lo que tenga que hacer. Como decía David, aunque lo juzgaba su esposa, lo criticaba y decía, ¿qué estás haciendo? Te estás despojando de tus vestidos reales. Y despojarse de los vestidos reales en este tiempo es despójese de la pena, despójese del que dirán, despójese del que está dado, del esposo, del esposo. Cuando esté delante de Dios, suéltese delante de Dios, porque está delante de un Dios que merece gloria, que merece honra. No merece que esté usted agarrado del suelo, de la silla, donde sea. Antes sí, pero ahora no. Cuando estamos delante de un Dios poderoso, no solamente tengamos ese temor y esa reverencia, sino también ese gozo y esa alegría. ¿Para qué? Para gozarnos delante del Señor. Aquel preso que pasa 20, 30 años en la cárcel, cuando sale corriendo. Aquella mascotita, aquel perrito que cuando usted le abre la puertita, sale corriendo y corre y le da gusto, le da alegría. Dice la Biblia que nosotros estábamos esclavos en nuestros pecados y nuestro delito, pero vino Cristo y nos hizo ¿qué? Nos hizo libre. Que esa libertad de la iglesia se vea, que verdaderamente lo que haya visto, lo que haya pasado en la cruz del Calvario y en la resurrección de Jesús, y que Cristo esté a la diestra del Padre, como dijo Pablo, y porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Y por eso yo le puse por tema el poder que hay en mí. Amén. Pablo decía eso porque no solamente lo creyó, sino que vino el poder también sobre Pablo. Y Pablo decía es que el poder de Dios es para ¿qué? Para salvación. Usted porta el poder en el cual viene del Espíritu de Dios, en el cual le hizo salvo, y no solamente es para eso nada más. El poder que usted tiene, el poder que hay en mí, es para ¿qué?
para hacer lo que dice la Biblia, o dice que el reino de Dios nos pone como iglesia para hacer. Aleluya. Dice la Biblia entonces que Pablo buscaba que predicaba a los romanos, y en esa parte Pablo entendía que a ciertas personas tenía que hablarles, pero que a ciertas personas tenía que mostrarle el poder del Espíritu de Dios. Y que aquello por lo cual Cristo había muerto en la cruz del Calvario no era otra cosa que el poder del Padre, el poder del Espíritu de Dios, hacer que lo que hizo en Cristo Jesús. Hoy podemos hablar de diferentes personajes que aparecen en la historia de la tierra, pero el único que ha dejado una tumba vacía se llama Jesús. El único que pudo levantarse al tercer día se llama Jesús. Hay muchos que han dicho, dice la Biblia, muchos vinieron antes de mí. Jesús lo dijo por su propia boca. Dice, muchos vinieron antes de mí, dice, pero no eran lo que decían. Pero aquel que dice que vino y después decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y levantó a Lázaro, levantó a la niña, hizo esto, hizo lo otro, hizo tantas cosas. Entonces, de otra forma, algo había en la vida de Jesús. Había ¿qué? Poder en la vida de Jesús. Y cuando Cristo se va, dice la iglesia, dice la Biblia, dice, pero no voy a dejar huérfana a la iglesia, le voy a dejar con ese ¿qué? Poder. Ese poder, ¿para qué? Para lo que yo hice, lo hagan también, dice, y aún harán ¿qué? Cosas mejores. Así que lo que has hecho, no has hecho nada, pastor. Lo que tú has hecho, no has hecho nada, porque dice la Biblia que vas a hacer más de ¿qué? De lo que el Señor hizo. Así que el poder que hay en mí va a tener que hacer ¿qué? Que manifestarse. Pablo entendía este principio o este estilo de vida porque había tenido un encuentro con el que se levantó de la tumba. Había tenido un encuentro o tuvo un encuentro con aquel resucitado. Él perseguía a los de la iglesia, él perseguía a los que predicaban, pero Jesús se le pone delante y le dice, hey, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y de repente uno puede entender que de repente a lo mejor hay momentos en los cuales es necesario que Cristo se te ponga enfrente para que no sigas persiguiendo lo que no tienes que perseguir, y de repente se te va a enseñar lo que es que darte cosas en contra del aguijón, lo que es ahora ser perseguido por causa de la vida de Cristo. Pablo entiende, y de un cambio radical, porque Pablo dice en la Biblia que era ¿qué? Entendedor de la palabra, de la ley. Dice, yo, fariseo de fariseos, esto, lo otro, dice, soy judío, dice, yo me sé todo el derecho y al revés. Tenía conocimiento, pero no tenía ¿qué? El evangelio de Cristo. Tenía conocimiento, pero le faltaba al Hijo de Dios. Le faltaba la dirección de la resurrección de Jesús y entender cuál era el propósito de Dios. Tenía conocimiento, pero no tenía ¿qué? Poder. Tenía poder para matar a los cristianos, tenía poder para perseguirlos, encarcelarlos y hacerles daño, pero no tenía poder para restaurarlos. No tenía poder para ¿qué? Para hacerlos libres. No tenía poder para ¿qué? Para cambiar sus vidas a través del mensaje de la vida de Jesús. Así que la iglesia en este tiempo debe de tener ¿qué? El poder de la palabra, el poder de la presencia del Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que cuando usted le hable a una persona, esa persona por lo que oye le genere fe, por lo que oye sea libre, por lo que oiga sea sano, por lo que oiga sea restaurado, por lo que oiga, que no sea solamente conocimiento, sino que sea ¿qué? Poder también. Dígale que está al lado, el poder que hay en mí. Dígaselo con seguridad, como que usted viene de continuamente orar, de continuamente ayunar, de continuamente hablar con Dios, de continuamente pelear. Dígaselo como que usted viene de allá, de poner la mano, de hacer esto, de lo otro, de leer. El poder que hay en mí. Cuando entonces vemos, Pablo tiene una encomienda, es predicar a Jesús. Y en medio de la predicación de Pablo le iban a pasar o le pasaron diferentes circunstancias, que las cosas que él hizo, a los que él mandó golpear o azotar, de repente a Pablo lo agarran, lo ponen ahí, también le dan ¿qué? Azotes. Lo meten preso, como él metió a varios presos, y él estando preso, ¿qué hace? Se pone a cantar, se pone a adorar.
preso porque tenía estrés, porque tenía problemas, porque estaba pasando por un momento difícil. Se puso a ¿qué? Adorar al Señor. Ahí en medio mientras el enemigo los decía, lo tengo encerrado, lo tenemos encerrado, ahí van a estar tranquilos, ellos estaban ¿qué? Adorando. Yo no sé usted, pero el poder que hay en mí, en la circunstancia que esté, me hace ¿qué? Adorar a Dios, me hace adorar a aquel que tiene el poder, me debería de hacer ¿qué? Hacer la diferencia en ese lugar. Mientras otros están ahí llorando y están pensando qué es lo que van a hacer, o esto y lo otro, usted está ahí tranquilo adorando a su Dios por el poder que donde dentro de ti. Aleluya. Santo. Y eso es lo que Pablo quería transmitir en cierto tiempo para la vida de los romanos. ¿Por qué? Porque era algo que lo que produce la vida del reino de Dios produce ¿qué? Poder. Todo lo referente al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios tiene ¿qué? Poder. Tiene ese poder. Dice la Biblia que cuando Dios habla, no importa lo que hable, no hay poder humano que lo detenga. Por eso si usted hace hablar a Dios a su favor, no hay poder humano que lo detenga lo que Dios habló a favor suyo. No importa que al que está al lado no le gusta, al diablo no le guste, a la circunstancia no le gusta, no importa cuánto problema, cuánto tiempo haya pasado, cuando sale de la boca de Dios, no hay poder humano que detenga a la voz poderosa del Dios Todopoderoso. Por eso es muy importante que cuando nos presentemos delante de nuestro Dios tengamos entendimiento claro delante de cuál Dios estamos. Estamos delante del Dios que creó los cielos y la tierra. Estamos delante del Dios que no hay otro fuera de Él. Estamos delante de Dios que lo que habla se produce, que lo que habla se hace, que lo que dice no hay quien lo detenga. Estamos delante de un Dios, le voy a cambiar el lenguaje, estamos delante del Padre, porque en Cristo Jesús nos hizo ver sus hijos. Ahora usted llámele Dios, llámele Jehová, llámele como usted quiera. Yo le voy a llamar ¿qué? Padre, porque el Padre oye a los hijos y los hijos buscan al Padre, y el Padre dice, sabe lo que los hijos tienen necesidad, por lo cual, aunque no lo vemos, Él sabe, pero hay momentos que tenemos que decirle. Así que el poder que hay en mí es el poder que el Padre me dio como hijo o como hija a usted y a mí. Aleluya. Todavía usted le alcanza para decir el poder que hay en mí. No, nada más a los de este lado les alcanzó. ¿Por qué? Porque en cierta forma de repente llega el momento que después de usted haber conocido a Jesús, como Pablo, después de un tiempo, Pablo decía, caray, hay cosas que yo quiero hacer, pero no puedo hacerlas, y las que no quiero hacer, termino ¿qué? Haciéndolas. O sea que hay un momento de transición, de proceso en la vida del creyente, donde de repente el poder que hay en ti, ¿hace cuánto tiempo que ese poder no sale de ahí? ¿Hace cuánto tiempo ese poder que está en ti nada más está ahí? O sea, tienes un carro nuevo, tienes tanque lleno, pero no quieres usarlo porque se va a ensuciar, porque se va a acabar, por esto y por lo otro. ¿Hace cuánto tiempo el poder que está ahí no se manifiesta? Santo. Aleluya. Y Pablo de repente podía tener diferentes momentos críticos, pero él había entendido que el poder que había en él podía enfrentar cualquier circunstancia. Así que hay algo dentro de ti que se llama el poder del Espíritu de Dios, en lo cual si no lo usas es porque no quieres o no crees que está el poder en ti. Porque dice la Biblia que nosotros somos el templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. No, si no usted andaría ahí sobándose la pancita todo el tiempo. El que tenía ahí la mano la quitó rápido. Fuera Buda en el nombre de Jesús. Pero tenemos, dice la Biblia, Pablo marca esto, y de repente entendemos algo como iglesia. Aquellos que ya tenemos tiempo en esto, entendemos que cada mañana o cada día debemos de tener algo de parte del Señor, o el poder del Señor. Jesús mismo dijo, dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, esto, el otro, dice, y tantas cosas. Amén. Así que cada vez que usted se levanta, o cada vez que el creyente camina diario con aquello que sabe hacer, orar, que leer la palabra, ayunar y todo lo que usted entiende, usted y yo nos deberíamos de levantar cada día ¿con qué? Con poder. Amén. Pero yo sé que a veces las circunstancias son difíciles, a veces pasa esto, a veces lo otro. Por eso es importante. A veces
al pasar el tiempo se nos olvida que yo tengo el poder y voy a buscar a alguien que tiene el poder. Y no es que sea malo, dice la Biblia, porque cargamos las cargas unos con los otros. No somos el cuerpo de Cristo. Si uno se adolece, el otro lo ayuda y todo el asunto yo lo puedo entender y usted lo entiende, pero hay momentos, iglesia, donde su nivel de estatura, su nivel de entendimiento, que usted lo debe de tener claro, y usted andar pidiendo por ahí que le ponga la mano, no debería de ser usted ya poniendo mano en otro lugar donde se necesita. Sé que de repente pudiera uno necesitar, pero tranquilo, quiero buscar que usted en cierta forma, usted lo que ha dejado de hacer lo haga, por amor a Dios. Si tiene que buscar a alguien, búsquelo para que ore por usted, búsquelo para que le ponga la mano, búscalo para que haga lo que tenga que hacer. Pero si usted llega a un momento en el cual dice, yo ya entiendo que yo tengo el poder, entonces busque a alguien, ya no para que le ponga la mano, sino donde usted deposite ese poder, porque el poder dice, dad gracia a lo que recibiste. ¿Por qué? Por gracia. Bueno, ¿usted cree que es fácil orar? ¿Cree que es fácil orar? ¿A cuántos les gusta? Y dicen, ay, cómo me encanta orar. Se hace un hábito con el tiempo y dice, es mi mejor pasión, es mi alegría y me encanta. Pero al principio cuesta mantener un estilo de oración, cuesta mantener un estilo de vida, cuesta mantener un nivel de vida espiritual, cuesta. Y de repente ya tiene uno esa habilidad y entiende uno el asunto. Y por eso se hace mucho más fácil. Pero hay cosas que usted ya debería de haber solucionado por el poder que hay en ti. Hay cosas que no deberían de estar en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, en tu casa, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, por el poder que hay en ti. ¿Por qué? Porque ese poder, no solamente que ese poder es el conocimiento que produce, o el poder que producido también por el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, un cambio en lo que se requiere. Muchos de la iglesia de repente estamos atravesando o están atravesando por algo que debería de no tener desde hace mucho tiempo, por causa del poder que portan. Y por eso el poder que hay en mí puede solucionar muchas cosas que voy a enfrentar o que estoy enfrentando, pero muchas veces no lo quiero hacer porque tengo miedo, porque tengo temor, y si no pasa esto y no pasa lo otro. ¿Sabe por qué? Porque de repente no nos comprometemos, no somos responsables de nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿Para qué? Para que ese poder no se vaya, sino que esté siempre ahí para todos los días. ¿Y sabe cuándo se necesita el poder? ¿Cuándo usted lo va a usar? Mañana. Y usted debería de acabársele mañana, y el martes buscarlo otra vez en la mañana y decir, el poder que hay en mí, alguien en el trabajo lo va a usar. El poder que hay en mí, alguien que esté necesitado lo va a usar. El poder que hay en mí, alguien que esté pasando crisis lo va a usar. El poder que hay en mi iglesia, si usted y yo no podemos en modo de Pablo, en el cual dice el poder que hay en mí, o el poder del Señor, el poder del evangelio que hay en nosotros, déjame decirle que entonces cambiaría la vida de quién, de la gente. El poder que hay en cada uno de nosotros. Dice la Biblia que la palabra de Dios no vuelve vacía. Aleluya. Se cumple. Qué bueno que regresara con una acción de gracias. Qué bueno que regresara con un alma convertida. Qué bueno que regresara con esto. Qué bueno que regresara con esto. Si la palabra no vuelve vacía, usted imagínese el poder que tenía Cristo y que tiene Cristo todavía. Cuando caminaba en la tierra, lo tocaba la gente, él tocaba a la gente lo sanaba, él daba la palabra a los leprosos, y los leprosos al darse cuenta que habían sido sanos, se regresaban y adoraban a Dios. El poder que había en ellos hacía que la gente regresara a adorar a Cristo. Así que el poder que se produjo para tu salvación debe de hacer entendernos, darnos la vuelta cada vez que vamos en la dirección incorrecta, darnos la vuelta y adorar al Señor. Pero el poder que hay en nosotros hoy, en esta mañana, no solamente para uno mismo, sino es para quién, para alguien más. Porque Jesús podía y tiene y tenía el poder para detenerse en la cruz del Calvario. Él tenía el poder para no ir a la cruz del Calvario. Él tenía el poder para para no resucitar más, pero el poder que había en él lo hizo salir de la tumba al tercer día. Él podía decidir no ir hacia adelante. Él podía decir hasta aquí llego y nada más, y no hubiera pasado nada con nosotros. Así que el poder que está en cada uno de nosotros, tenemos que hacer algo con él. Y hay que empezar desde este día. Aleluya.
Aleluya. Amén. Dice la Biblia que llega el momento en el cual Pablo dice, porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Y Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, dice, que de Dios es el poder. Aleluya. El salmista decía, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, dice, que de Dios es el poder. ¿Cuántas veces le fue suficiente oír para hacer, oír para creer, oír para levantarse? Este hombre dice, yo solamente lo oí dos veces y con eso fue suficiente. A mí no tenía que estarme diciendo, Dios tiene el poder. Y el otro domingo, Dios tiene el poder. Y el otro domingo, Dios tiene el poder. Y que cuando me caiga, Dios tiene el poder. Y que cuando me desanime, Dios tiene el poder. Este hombre dijo, una vez Dios habló, dos veces Dios habló. Y se puede entender que de Dios es el poder y es suficiente. Cuando usted cree en ese Dios, basta una sola vez que usted le diga a Dios, yo soy el que tiene el poder y es suficiente en donde quiera que yo esté, en la circunstancia que yo esté, en cualquier circunstancia que yo esté. Lo único que yo tengo que saber es que de Dios es el poder, y al que yo voy a buscar es al que tiene el poder. En medio de cualquier circunstancia iré hacia donde está el poder. En medio de cualquier cosa donde esté perdido, buscaré al que tiene poder. ¿Por qué? Porque ¿a quién más iremos? Decía Pedro, si tú solamente tienes palabras de qué, de vida. Aquellos se motivan, aquellos dicen que te va a ir bien, aquel dice, el profeta dice que te va a venir carro, casa y todo, pero tú tienes palabras de qué, de vida eterna. La palabra de Jesús, la vida eterna es que te conozcan a ti. La vida eterna es que sigas creyendo firme cada día, y cuando muera con esperanza, que cuando Él venga oirás la voz de aquel. Olvídate de las cosas, son buenas lo material, Dios te va a bendecir. Esas cosas te van a tocar, te van a alcanzar, te van a agarrar, van a ir por ti, la bendición te va a venir. Asegúrate de una u otra forma que cada uno de nosotros tengamos de acceso directo a quién, al trono de la gracia. Jesús dice en la Biblia que el camino que aquellas mujeres que iban con las especies aromáticas iban hacia ¿dónde? Hacia el sepulcro. Pero dice la Biblia que cuando Jesús dijo, te entrego mi espíritu, abrió el camino. Dice que el velo del templo se rasgó. Dice, hey, ya no es para la tumba, ahora es para el trono de Dios directamente. Se abrió el otro camino. Ya la gente iba para ¿a dónde? A donde está muerto. Muchos van a visitar la tumba de Jesús, pero Jesús no está en la tumba. Jesús está en el trono, sentado a la diestra del trono. Muchos van a buscar allá en Jerusalén, allá donde está la tumba, y van al lugar. Si dicen que sienten esto, sienten lo otro, pero verdaderamente me dice la palabra que Él está ¿dónde? A la diestra del Padre. Y Él abrió el espacio, quitó el velo, se hizo que se rompiera el velo, el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Usted y yo pudiéramos entrar confiadamente. Santo. ¿Alguna vez ha estado usted entrando a algún lugar y le dicen, hey, ¿para dónde vas? Enséñame tu pase, enséñame tu ticket, enséñame esto, enséñame lo otro. ¿Alguna vez le pasó? Sí, ¿verdad? Aún estando en la fila de las tortillas, ponía la servilleta ahí, el papel, todo eso, y usted llegaba y ya me agarraba, ¿para dónde va? A la fila. ¿Sabe cuánto en el pueblo de Moisés, en el Antiguo Testamento, la gente quería, aunque se echó un ojazo que había en el lugar santo, pero aún no sabía que no podían, porque si le abría poquito, caían muertos? ¿Sabe cuánta gente quería entrar al lugar santo? Y que solamente el sacerdote tenía el privilegio de entrar. Se lavaba las manos, hacía el sacrificio, la sangre, el incienso, el sacrificio, la sangre la rociaba, hacía todo lo que tenía que hacer. Y todavía con miedo le amarraban un lazo con campanitas para que entrara. Y si adentro no se oía que estaba danzando, que no se oían las campanitas, que había adoración, que había alabanza, entonces lo arrastraban así para afuera. Yo no sé si a lo mejor en esta mañana o el próximo domingo tiene que ser al revés, que no se oigan campanas ahí. Te voy a arrastrar ¿para qué? Para acá, para el trono, para acá, delante de Dios. Te voy a amarrar, te voy a poner cadena, porque si ahí no hace ruido, te voy a traer acá delante de Dios. Dios te va a tener con problemas, con lucha, con necesidad, cualquier cosa. Hágale ruido a Dios, hágale ruido a Dios.
que cuando usted está delante de la presencia de Dios, suene las campanas, suene su alabanza, suene su adoración, haga algo delante de Dios, no se quede quieto, porque cuando viene, pero bueno, venía su artista favorito antes, usted está llorando. Aleluya. Iba a decir algo, pero como estamos ahí vivo, mejor no se lo digo. No, porque de por sí me tienen por malo. Tiene Bueno, lo que dicen por ahí. 3.6K. Pero no. Dice la Biblia que Cristo abrió el acceso. ¿Quién más? ¿Quién? Nadie tenía el poder. El sacerdote tenía poder para entrar al lugar santo, pero no tenía el poder de llevar a nadie para adentro. Tenía el poder para entrar y decir, está todo bien, pero no tenía el poder para abrir el camino para que otro entrara. Y cuando vino Cristo, abrió el camino, y de ahí en adelante entonces dice cualquiera, el que sea. Además, el sacerdote tenía que entrar, ¿qué? Purificado, lavado, rociado, perdonado, con todo lo que usted quiera poder en Cristo Jesús. Venga con problemas, venga con luchas, venga, si hay pecado, venga, aquí está el que perdona, aquí está el que salva, aquí está el que restaura. Y viene quebrado, venga, aquí está el alfarero que lo hará mejor. Haga algo en su vida, que el poder que está en usted le alcance para ir donde está, ¿quién? El trono de Dios. Todavía hay alguien que pueda decir el poder que hay en mí. El poder que hay en mí. Aleluya. Aleluya. Espíritu de Dios. Una vez dice, habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y se fue tranquilo. De Dios es el poder. De Dios es el poder. Y de repente vemos la vida de David en campo, en la batalla, en esto, lo otro. Un Saúl que lo perseguía para matarlo, por poquito lo alcanzaba, pero él sabía que de Dios era ¿qué? El poder. Él sabía que lo que Dios le había dicho antes, el poder de Dios lo iba a librar de todo para que él se sentara donde Dios dijo que se iba a sentar. El poder de Dios es suficiente para lo que él te dijo, donde te iba a llevar, al lugar donde fue preparado, o aquí en la tierra, a los lugares donde te va a llevar. Aún una vez podemos oír que de Dios es el poder para que no importa lo que pases, vas a llegar a donde tengas que llegar, vas a ir a donde tengas que ir, vas a pisar donde tengas que pisar, te van a conocer donde te tengan que conocer. ¿Por qué? Porque de Dios es el poder, y a Dios nadie lo detiene. A lo mejor el que está acá sentado te juzga, te critica y te dice, el hermano no va a alcanzar, el pastor no va a llegar allá, tampoco este, tampoco el otro, pero yo sé que el poder de Dios no se limita a la boca de alguien. El poder de Dios, cuando salió de esa boca, va a hacer ¿qué? Lo que tenga que decir. Así que más le conviene que usted diga, Dios cumplirá el propósito en ti. Más vale que usted le diga que está a su lado, Dios te va a llevar, confía en el poder. El poder de Dios va a llevarte donde tenga que llevar. Más vale ponerse de acuerdo con el que está a su lado. Dígale, prepárate, porque el poder de Dios de hoy en adelante te va a llevar por donde tú no quieras llevarte. Le dijo Jesús a Pedro, antes tú te seguías e ibas a donde a ti te daba la gana, pero estando conmigo en mi reino y en mi asignación, ahora vas a ir a donde yo quiera llevarte. Así que dígale que está, el poder que hay en mí me va a llevar a donde yo no quiero, pero sí me va a llevar a donde Él quiera. Santo. Y me lo va a decir por medio del pastor. Me va a decir a dónde me va a mandar. Sí, Señor, dímelo, pero no así. Revélame en sueño, en esto y lo otro. Sí, porque a veces no nos alcanza nuestra fe para solamente